Buen día, hermanos. El título de la meditación de hoy es Un inocente tuvo que pagar por el pecado de otro. Cuando pensaba sobre qué poder compartir con ustedes en este espacio de devocionales, recordé el pasaje de 2 Samuel 12 y antes de leerlo los invito a pensar y a traer a la memoria sobre lo que estuvimos viendo el miércoles pasado sobre el valle de Acor. En Josué 7 se relata sobre el pecado oculto de Acán que lo llevó hasta el valle de Acor, y allí tuvo que pagar por la mala decisión de haberse quedado con parte del anatema, con ese pecado oculto que él hizo. Y una pregunta muy relacionada con el devocional de hoy fue, ¿por qué los hijos de Acán tuvieron que morir junto con él, si quien había cometido el pecado había sido Acán? Nos parece a veces injusto que sus hijos tuvieran que pagar junto con él el pecado que su padre había cometido. Por eso en 2 Samuel 12, allí nos cuenta la historia del pecado de David y cómo trató de encubrirlo y cómo éste, a su tiempo, generó mucho daño. Anterior a este pasaje, en el capítulo 11, encontramos el momento en que David mira con deseo a Betsabé. La manda a llamar e hizo que pasara la noche con él. Pero hay un pequeño detalle, y es que Betsabé no era una mujer soltera, sino que estaba casada con Urías Heteo. Por tanto, David, sabiendo esto, que Betsabé estaba casada, cometió su pecado igual, cometió adulterio con Betsabé, siendo que él ya tenía sus esposas. Y fue al cabo de un tiempo que Betsabé le manda avisar a David que estaba embarazada. Y de seguro David empezó a hacerse mil preguntas porque Urías, su esposo, estaba en la guerra, no estaba allí con ella. Entonces comenzó a idear un plan para que su pecado no fuera descubierto. Así como Acán, que enterró las cosas del anatema, David trataba de ocultar lo que había hecho. Mandó a llamar a Urías para que volviera a la ciudad y estuviera con su esposa y pasara la noche con ella, y entonces nadie iba a sospechar que el niño que venía en camino era el rey David. Sin embargo, este plan no funcionó porque Urías, cuando volvió de la guerra, decidió quedarse a dormir junto con todos los siervos a la puerta de la casa del rey y no descendió hasta su casa con su mujer. Entonces David, al otro día, al enterarse de esto, le pregunta por qué no había descendido a su casa para estar con su mujer. A lo que Urías le contesta de que no haría tal cosa porque mientras todos sus compañeros estaban en la batalla, él no iba a tomarse el lujo o el placer o el descanso, sino que iba a hacer lo mismo aunque estuviera en la ciudad. Entonces David, viendo que este plan tampoco le iba a resultar, lo invitó a comer y a beber hasta que lo terminó emborrachando, a ver si de esa manera Urías descendía hasta su casa para estar con su mujer. Pero este plan tampoco funcionó, porque Urías no descendió a su casa, sino que volvió a dormir junto con los siervos de la casa. Entonces David decidió llevar adelante un plan mucho más turbio. Le escribe una carta a Joab pidiendo que pusieran a Urías al frente de la batalla y que allí lo dejen solo para que sea herido y muera. Y así fue como sucedió. Urías murió al frente de la batalla solo, y esto llegó a los oídos de Betsabé, su esposa, y cuando se entera que su esposo había muerto, hizo duelo, y luego de terminado ese duelo, David la manda a llamar y la trajo hasta su casa, y al cabo de un tiempo le dio a luz a ese hijo que estaba esperando. Pero termina el capítulo 11 diciendo de esta manera: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Primero cometió el adulterio, luego fue ideando una serie de planes para tratar de encubrir su pecado, ninguno funcionó, y el último plan terminó siendo acabar con la vida de Urías. Y esto que él había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces ahora sí los invito a leer en 2 Samuel 12 el versículo 9, que dice lo siguiente. Dice, Natán le habla a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces Natán
le comienza a transmitir lo que Jehová le había dicho. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste lo mismo en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces cuando David se da cuenta del pecado que había cometido, le dice a Natán: he pecado contra Jehová. Pero Natán le responde a David: pero también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero todo pecado tiene su consecuencia, y aquí es cuando Natán le informa a David, leemos en el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y al cabo de 7 días el niño había muerto. En estos 7 días que el niño vivió, David escribe el Salmo 51, en el cual, aunque le habían asegurado que su pecado había sido perdonado, oraba fervientemente por el perdón y lamenta enormemente su pecado, por lo que había hecho. Y allí expresa con profundo dolor: ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad. Ahora, qué angustia habrá sentido David, sabiendo que a causa de sus errores, su propio hijo estaba pagando las consecuencias de su pecado. Este mismo pasaje lo compartía en la cena con los hermanos de Villa Pegüeña, y me hacía la pregunta de cuántas veces uno agradece, quizás en forma automática, al Señor por haber muerto por nosotros en esa cruz a causa de nuestro pecado. ¿Y por qué? A través de estos dos relatos, los hijos de Acán tuvieron que morir junto a él a causa de su pecado. El hijo de David también tuvo que morir a causa del pecado de su padre. Y recordando una de las preguntas del miércoles pasado en el mensaje, ¿es justo que estos hijos, habíamos visto los hijos de Acán, paguen con sus vidas por el pecado de su padre? Pensando en los hijos que fallecieron, ¿es justo que estos hijos paguen con sus vidas por el pecado de sus padres? Y sabemos, por supuesto, que no es justo que un inocente tenga que morir por el pecado de otro. Y esta misma pregunta, le hacía a los hermanos allá en Villa Pegüeña: ¿acaso la historia no se vuelve a repetir más adelante? ¿Qué inocente tuvo que morir por el pecado de otro? El Señor Jesús tuvo que pagar por nosotros. Siendo completamente inocente y libre de pecado, murió por cada uno de nosotros. Y es a veces que lo hacemos de una forma automática, agradecer al Señor por su muerte, por haberse entregado por nosotros. Pero cuando miramos otra historia, o leemos otra historia, o vemos desde otra perspectiva cómo un inocente muere a causa del pecado de otro, nos parece algo totalmente injusto. Y es así que entendemos que es completamente injusto que el Señor tuvo que morir por nosotros. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Queridos hermanos, que en este día los invito a que de un corazón sincero podamos agradecer al Señor por su sacrificio y por habernos alcanzado, reconociendo el valor de su muerte y la grandeza de su amor, y que hoy podemos estar contemplando sus bendiciones, siendo el fruto de la aflicción de su alma. Teniendo presente esto, de que hubo un inocente que tuvo que morir por el pecado de nosotros. Para terminar, recordar esa vieja y antigua canción que a veces cantamos en la iglesia, que expresa: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Y hacia el coro cantamos: gracias, 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 mi Señor Jesús. Que no le agradezcamos al Señor de una forma automática, que si bien siempre lo recordamos domingo tras domingo y en la semana también, pero más especialmente en la cena, recordar su muerte no sea de una forma automática, sino que lo pensemos de que un inocente tuvo que morir por el pecado de otros, para dar vida a otros, ¿sí?
Así que bueno, queridos hermanos, que en este día tengamos un tiempo de oración para agradecerle al Señor por su gran sacrificio que hizo por nosotros y que fue solamente por puro amor y por pura gracia derramada a cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga en este día.